El alcohol y los adolescentes. Cada vez son más los chicos, los adolescentes que se inician en el consumo del alcohol. Y lo peor es que cada vez son más pequeños. Con todo esto que está sucediendo, estas peras malogradas, cada vez son más los chicos que terminan en un coma etílico. ¿Y qué es lo que está pasando? Es lo que queremos saber y es lo que vamos a conversar con Enrique Roig, que es psicoanalista y director de Humana. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y no saben el gran daño que se hacen al comenzar muy temprano con el alcohol. También estamos con el doctor Hugo Loza, que es psiquiatra. Doctor, buenos días. Buenos días con todos ustedes y bueno, acá para conversar. Sí, es un fenómeno social. ¿De qué tamaño estamos hablando de ese fenómeno social? Bueno, primero, definitivamente es una situación bastante alarmante y probablemente es muy importante entender algo de lo que es el proceso adolescente, ¿no? La adolescencia es una etapa muy diferente a cualquier otra etapa de la vida de las personas. La adolescencia es una etapa donde vas a estar más inestable que nunca. Es decir, mientras tú eres un niño, tú tienes una cierta estabilidad en tu identidad, en tus sensaciones, en la manera como te conduces y básicamente estás en una situación de dependencia de tus padres. Comienzas a entrar a la pubertad y va a haber un cambio masivo a nivel generalizado, comenzando por el cuerpo, la transformación del cuerpo, el sistema hormonal, la intensificación de todo lo que son los impulsos y la parte psicológica también sufre una serie de transformaciones. Es decir, para ser breve por temas de tiempo, tiene que haber un proceso donde va a haber un duelo de lo que es ser niño para pasar a ser adolescente. Adolescente, dicho sea de paso, viene de una palabra que se llama adolecere, que es sufrimiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú entras en esta etapa de adolescencia, tú tienes que dejar de ser niño, no eres grande, tienes que negociar con una serie de cambios y tienes que ir adaptándote a nuevas expectativas y nuevos logros que tienes que ir logrando, valga la redundancia, desde la adolescencia inicial, media y el final de la adolescencia. Y cada uno de estos trae objetivos y metas que tiene que ir logrando. Ahora, ¿cómo es que se inician en el alcohol los chicos? ¿Qué sucede? Bueno, lo que se ha visto en las estadísticas es que aproximadamente el 50% es por invitación de un amigo y alrededor del 25% es por un familiar. El tema está que cada vez se inician más tempranamente. Estamos hablando de un promedio entre 11 y 12 años. Ahora, y las edades donde hay mayor consumo es entre los 19 y 29 años. Se dice que actualmente en el Perú hay más o menos 1,5 millones de personas adictas al alcohol. O sea, estamos hablando ya de una situación... Ahora, si hablamos a nivel ya de Latinoamérica, podemos darnos cuenta que en realidad el problema del Perú no es tanto la cantidad de personas, sino el nivel de profundidad que se llega al tomar. La intensidad. Exactamente, la intensidad en el consumo. Ahí está más que todo el problema y eso lógicamente tiene mucho de factores culturales al respecto, ¿no? Y si hablamos de las preguntas, los adolescentes tienen la idea de que las drogas más inocuas son el alcohol y el tabaco. El tabaco. Y la marihuana, bien dicho. Claro, pero primero, fíjate, siendo la más, digamos, nocivas, el alcohol y por lo menos hablando de lo que es drogas lícitas. Drogas ¿no? lícitas, claro. En ese caso sí, pues efectivamente, y lo tienen al alcance de la mano. No tiene nada, porque en realidad hace un gran daño. Afecta totalmente el cerebro y se ve pues, en la calle, ves muchos chicos que están con 17 años totalmente oscuros, quemados por el alcohol. Lo que pasa es que también, como decíamos, ¿no? O sea, el mismo proceso adolescente trae una etapa de experimentación, ¿no? Ellos en la búsqueda de identidad y de separación de los padres van a apegarse al grupo, van a formar una identidad de grupo y parte de esto es una sensación de buscar sentir que ellos tienen el control, que tienen el poder y hay toda una parte de experimentación de muchas cosas, o sea, tanto lo que puedan ser alcohol, puedan ser sensación de poder, tú ves los enfrentamientos con los padres, ves todo este despliegue de sensaciones compensatorias frente a la sensación de fragilidad que están viviendo por el propio proceso y es ahí
donde ellos están mucho más predispuestos a poder engancharse en una situación que puede producir el alcohol, como que es la euforia inicial, la sensación que se va a juntar con el sentimiento de omnipotencia y la dificultad que ellos tienen para anticipar consecuencias de sus acciones. Es decir, uno de los problemas que hubo, ciertamente nos los puede explicar con mucho más detalle, es que las estructuras cerebrales todavía no están bien desarrolladas, especialmente si hablamos del lóbulo frontal, ¿no? Y lo que se llama la parte prefrontal, que es la caja de control, por así decir, ¿no? Y en este caso, el consumo de alcohol lo que produce es una muerte de estas neuronas, ¿verdad? O sea, de las neuronas que están en el lóbulo frontal, o sea, de estas conexiones, mejor dicho. Claro, podría, digamos, alterarlas con el tiempo, ¿no? Eso es cierto. Y bueno, y la predisposición genética que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Hay personas que son mucho más sensibles que otras, ¿no? En ese respecto, Hugo, nosotros sabemos que 1.7 de cada 10 personas que van a probar alcohol van a hacer una adicción. Claro, es 11 de 100 que le tienen las otras, 11 de 100 van a hacer la dependencia del alcohol. ¿Qué muy parecida? ¿De qué depende en este caso? Ya de factores genéticos. Genéticos. Sí, ya se ha visto. Genético es hereditario. Puede haber un componente hereditario, claro, la conjunción de los dos que tienen carga genética. ¿Y la personalidad en este también, caso? O sea, lo que pasa es que ahí creo que se tienen que conjugar tres factores, ¿no? Lo que se llaman los factores predisponentes, los factores desencadenantes y los factores determinantes. Claro. Entonces, cuando estos tres se juntan, se da la condición. La condición perfecta. Puede venir alguien con una predisposición, ¿no es cierto?, genética, por un tema de temperamento, por un tema de una dificultad en el manejo de la intensidad de las emociones, pero si tiene un buen ambiente, si tiene reglas claras, padres afectivos y eficaces en el cuidado, eso se minimiza. Bien, claro. ¿No? Ahora, ellos, conversando con ellos en algún momento de mi vida, era como punto general la frustración completa, porque ellos decían, quiero matar mis penas, quiero ahogar mis penas, y las están ahogando, pero con todo y ellos adentro. Claro, o sea, hay muchos factores psicológicos que hay de por medio, ¿no? Como también esa es limitación. O sea, el fumar y el tomar alcohol es parte de decir, ya soy adulto. Claro. ¿No? Entonces hay una combinación. Pero el mayor problema es del consumo, sobre todo en adolescentes, en el consumo del alcohol informal. Aproximadamente el 30% del alcohol que circula en el país es informal. Entonces, ese es un tema porque realmente el adolescente no tiene tanta capacidad adquisitiva como por ejemplo... ¿A qué le llamamos alcohol informal? ¿A un alcohol que está adulterado? Exactamente, es el alcohol etílico de segunda destilación o el alcohol metílico, el que se utiliza para las pinturas. Wow. Entonces, ese es el mayor problema, ese es el que utilizan normalmente los adolescentes, los que hemos visto en esas famosas fiestas con las jeringas, ese es el alcohol. El promedio, el costo de una botella es más o menos 50 centavos y te lo venden en bolsa. O es una botella de 2,5 litros que cuesta es el famoso Racumín, o sea, todo lo que vemos en los... No, y ahora tiene una variedad tremenda, Racumín, Thundercats, Allá te espero. No, Ojo de Tondera. Ojo de Tondera, sí, ¿no? Y es muy usado, y eso es peor, ¿no? O sea, acá el mal está también en qué consumen. Yo creo que uno de los problemas, tú debes coincidir conmigo, es que necesitamos realmente hacer una campaña de información tanto sobre el tema de alcohol como la adicción, ¿no? La adicción, por ejemplo, hay una concepción que es una situación de vicio, que es una situación de falta de voluntad. Y esto no se dice, no se socializa, y la adicción es una enfermedad. Y acá por supuesto, mi colega puede atestiguar perfectamente de que es una enfermedad además cerebral, donde hay cambios a nivel de cerebro. Pero hay también un tema que es a nivel social, y es el hecho de que
la concepción es que todo adolescente, ¿no?, que se ha iniciado en el alcohol, ¿ya?, o en el tabaco, es ya, digamos, es la bienvenida al mundo de los adultos. Y muchos padres avalan esto. Muchos padres, que son el ejemplo vivo de que, porque ellos también ingieren alcohol y los hijos muchas veces lo hacen incluso por imitación. Y otro es que también dicen, bueno, ya mi hijo, ya te metiste tu primera bomba, ¿no? Porque esos son esas son las palabras. ¡Qué bien, hijito! ¿No? Entonces también hay una cuestión social que es muy exacto y que es muy pasiva frente a este tema, ¿no? Yo creo que en realidad el tema da para varias horas, ¿no? Pero definitivamente hay un fenómeno muy importante en el aprendizaje de las personas y es el fenómeno de la identificación, el mecanismo de la identificación, ¿no? Vulgarmente se dice mono ve, mono hace. Exacto, por la educación, ¿no? Claro, pero entonces muchas veces nosotros en la consulta vemos que hay padres, madres, la familia, la organización familiar emite un mensaje, pero actúa de una manera totalmente opuesta. Es decir, el padre dice, no tomes, pero el padre está pues en el almuerzo los domingos, termina dormido en la mesa o termina hablando con la lengua trabada o múltiples cosas. Sin mucha necesidad incluso de llegar a este extremo, que evidentemente sucede muchísimo, pero también si observamos que el alcohol es un componente que va junto con lo que es la falsa felicidad, la falsa alegría, la reunión con los amigos, la socialización, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que son conceptos que quedan internalizados, de que alcohol igual felicidad, amigos, ¿no? Y sobre todo pues esta necesidad de identificación que tienen los adolescentes, ¿no? Lo que pasa es que el adolescente en su proceso y en todas estas sensaciones que tiene, producto de su propia situación de tránsito, donde no es una cosa estable, va a ir buscando ciertos referentes que se asocian a poder, a control, a poder manejar las cosas. Y una de ellas te la da el alcohol porque socialmente es aceptado, inclusive es estimulado. Es decir, si yo me pongo a pensar, por ejemplo, hace unos pocos años, todas las propagandas que tenían que ver con venta de alcohol, o sea, te vendían el Caribe, los bikinis, estatus, entonces hay una suerte de incluso hoy hasta hay un día del amigo que ha sido un día creado para la alcoholizada de los amigos, ¿no? Pero, ¿qué les parece si nos quedamos aquí un momentito en pausa? Vamos a ir a un corte rapidito y al regresar seguimos hablando sobre el alcohol y en este caso los riesgos de consumir alcohol. Esto ya escapa a los adolescentes. Todas las personas que consumen alcohol, entérense de los riesgos. Volvemos.